Para continuar con el tema de la cara es importante que veamos un poco el tema de las expresiones, que son fundamentales para darle cierto sentimiento a nuestro personaje, sea de odio, bronca, felicidad, que esté gritando, que esté enojado, contento, con lo que sea, triste, o sea, cualquier cantidad de expresiones juntas, porque es muy variada la cara humana. Así que para generar estas distintas expresiones, yo suelo dividirlo en 3 partes y media, 4 de la cara para manipular, que son las cejas, obviamente, que son muy expresivas, los párpados de los ojos, la boca, obviamente, y la nariz en menor medida, ya que tiene movimiento, pero no tanto, y se acompaña más que nada de la boca. Para eso tenemos acá en la pantalla la cara que dibujamos rápidamente antes. Obviamente le bajé la opacidad de la parte donde vamos a manejar las expresiones para que vean la base y poder generar cosas nuevas sobre esa parte, ¿no? Fundamental, vamos a empezar con el tema de las cejas. Las cejas es interesante entender esto de movimiento súper simple y básico de la ceja. Voy a hacer una ceja muy rápido. Que si están derechas, obviamente casi no tiene expresión. En realidad sí, es una expresión de seriedad o de cero importancia sobre todo. Pero si estas cejas empezamos a mover una para arriba o una más abajo, fíjense cómo ya empieza a cambiar un poco la cara. Después es interesante tener en cuenta esto de los movimientos de la ceja. Si están curvadas hacia afuera, rotadas hacia afuera mejor dicho, fíjense que ya genera una sensación de tristeza. Está bueno tener en cuenta las expresiones básicas, como por ejemplo esta, las cejas hacia afuera caídas son de tristeza, en cambio si las cejas las rotamos hacia adentro, lo estoy exagerando obviamente el movimiento, pero fíjense cómo ya cambia y da una sensación de enojo del personaje. Entonces ya con estas dos variantes podemos empezar a moverlo. Y obviamente es importante que las cejas no hacen siempre lo mismo las dos. Es más, casi nunca hacen lo mismo las dos. Entonces podemos tener una más abajo, normal, y la otra un poco más elevada y con el ceño hacia abajo en diagonal como enojado. Entonces se empieza a jugar ahí y queda más interesante la expresión del personaje. Fíjense, confunde un poco con la imagen de abajo, pero para que le vean un poco la cara del personaje, como parece ahí como que está pensativo o algo con una ceja para arriba. Obviamente también está bueno tener en cuenta que las cejas se mueven, no son solamente una recta que puede rotar en el lugar, sino que justamente desde donde nace puede curvarse además de rotarse. De esta manera, por ejemplo, ¿no? Muy simplificado. Tengan en cuenta de las cejas que suele ser la parte del centro de la cara un poco más gruesa y hacia afuera se va afinando. Esta parte que tiene más poblada de pelo, después hay otra parte acá que vuelve a estar poblada y acá los pelos van desapareciendo. Para que tengan una idea de cómo dibujarla, obviamente lo mismo que repito en todos los módulos, esto varía cada uno. Hay gente que tiene cejas muy finitas, muy grandotas, muy poblada de pelo, menos poblada. Entonces esto puede variar un montón. Después, con respecto a los párpados, lo que digo que se puede modificar es cuánto está abierto o cerrado. Fíjense si yo sobre ese ojo que tengo abajo como ejemplo, cierro este párpado, el de arriba. Fíjense cómo da una sensación de una persona desinteresada o que no está conforme con lo que está pasando. Y lo mismo si hago al revés, si cierro el de abajo, que obviamente se cierra mucho menos, pero si quieren hacer a nivel cómico se puede exagerar. Y abro un poco más el de arriba. Fíjense cómo genera, vamos a borrar este para que no quede tan deformada la persona, pobre. Cómo genera también una cara como una especie de desconfianza o que hay un mal olor o algo raro. Entonces, como con mover simplemente los párpados de abajo y los de arriba y mover las cejas, ya empezamos a tener un montón de expresiones, teniendo en cuenta que se puede combinar todo esto como quieran. Pueden probar, subir el párpado abajo, el de arriba, en un ojo sí, en un ojo no, mover las cejas para donde quieran. Obviamente está bueno tener en cuenta cómo se forman las expresiones, viendo referencias, hay un montón de grillas. Es más, le voy a dejar una grilla de expresiones acá abajo para que tengan para ver, más cómica, pero de la cual pueden elegir expresiones para practicar. La nariz, lo único que tiene como expresión es que puede fruncirse, que sería esto de levantar las almohadillas o los cartílagos del costado. Yo puedo subir esto, marcarlo con un par de arrugas, como que está haciendo este gesto la persona. No tiene mucho más que eso la nariz de forma básica, ¿no? Como con las expresiones, está quedando un monstruo medio raro, pero porque se nos van uniendo todas las expresiones, cosa que no debería suceder.
Y la boca, obviamente, vamos a ir con lo básico. La boca puede estar como está ahora, que está recta, que es seriedad. Puede estar con la comisura de las bocas, o sea, la parte exteriores de la boca, más abajo, como que está enojado. Obviamente, lo inverso sería subir esas partes, entonces está más contento la persona. Puede tener la boca abierta, con las comisuras en el lugar, y que se le asomen, por ejemplo, los dientes de abajo. Fíjense ahí cómo quedó, si cambio este ojo, que está como medio raro que tenga un párpado para un lado y el otro para el otro, pero si yo dibujo estos dos párpados para arriba, inclusive ahí puede tener uno un poco más cerrado que el otro. Como parece que lo que está mirando hacia abajo le da asco o lo está sorprendiendo demasiado, ¿no? Nuevamente, estoy haciendo unas expresiones súper simples y básicas. Obviamente se le puede sumar a la expresión a estas 4 cosas que dijimos que eran, vamos a marcarlas para que quede claro, las cejas, los párpados, nariz y boca. Esto sería como lo básico para mover, para generar expresiones. Pero esto se le puede sumar, obviamente, si uno frunce la nariz de esta manera, empieza a aparecer esta parte de los músculos de la cara, ¿no? Lo mismo si acá le agregamos más arrugas, porque uno cuando cierra los ojos o los párpados empiezan a aparecer un montón de arrugas. Entonces, si uno estudia bastante los músculos de la cara, obviamente le puede empezar a sumar más detalles y cosas a estos 4 elementos de la cara para hacer expresiones. Pero con estos 4 se puede jugar y mucho más si es un nivel de dibujo cómico. Acá capaz está entre cómico serio, entonces está bueno meterle detalles. Pero si es un dibujo 100% cómico, es mucho más sencillo. Solamente ojo, la cejita, un puntito que es la nariz y la boca se puede exagerar muchísimo más, al igual que los ojos, se puede generar más expresiones. Acá, por ejemplo, también estaría las arrugas de la cabeza, ¿no? Entonces, con este tipo de cosas se puede empezar a generar bastantes expresiones. Respecto a lo cómico, también para que tengan una idea de lo que les decía, si uno quiere exagerar, por ejemplo, una boca sonriendo, si yo la hago en versión cómica, fíjense que podría ser algo completamente exagerado y fuera de lo normal. Vamos a apagar esta cara para que no moleste, con una nariz bastante simplificada, y los ojos lo mismo, puedo hacer ojos bastante grandes. Fíjense cómo es mucho más sencillo trabajarlo, por lo menos para mí, que me gusta más el dibujo cómico, pero tengan en cuenta que las expresiones en sí son lo mismo. Cuando uno se ríe mucho, cierra los ojos y aprieta con los párpados, que es un poco lo que hice acá. Las cejas nuevamente las pueden subir o bajar. Un consejo que doy siempre yo es que las cejas casi nunca estén en la misma línea o que sean iguales una a la otra, no como espejadas, sino que jueguen con bajar un poco una, subir apenitas, rotar un poco más una que la otra, y eso le da mucha más naturalidad al dibujo. Y obviamente con la boca se puede hacer lo que quieran a nivel cómico, exagerándolo. Por ejemplo, esto sería como una gran sonrisa, pero ¿qué pasa si yo esto lo hago hacia abajo? Fíjense, ahí parece que están dando un latigazo o está recibiendo un flor de golpe y no lo puede creer, por eso los ojos cerrados, que inclusive si acá le agregamos lágrimas, pobre, está sufriendo un montonazo, ¿no? Y acá, clave, lo que nos faltaba. Si uno empieza a rotar las cejas, cómo empieza a tomar fuerza esta expresión. Volviendo a algo un poquito más serio que lo que estábamos haciendo, tengan en cuenta, vamos a hacer un par de expresiones básicas para que tengan. Con las cejas se puede hacer una cara de una persona, no sé, que está como pidiendo disculpas o está medio apenado por algo. En vez de hacerlas tan rotadas, lo que se puede hacer es rotar la parte de arriba, ¿no? Como les digo, una ceja más abajo que la otra para darle un poco de movimiento a esto. Obviamente, si uno hace eso con las cejas, tengan en cuenta que acá se puede generar una cantidad de arrugas, ¿no? Entonces fíjense ya ahí cómo la persona tiene cara de que está bastante triste o apenado por alguna situación. Lo que más habría que destacar en los párpados es esta zona, que es la que está como entristecida, ¿no? Para que tengan esa idea de los ojos. Y después el ojo ya podría estar un poco más normal a lo que está dibujado por debajo. Y por ejemplo, si empezamos a jugar con las pupilas y el iris, podemos estar haciendo que esté mirando por un costado, como que no se quiere hacer cargo de lo que está pasando. Estoy diciendo cosas sin sentido con lo del personaje, pero para que tengan una idea, ven ahí ya cómo empieza a cambiar la cara, que era antes casi robótica, por una cara un poco más expresiva. La nariz casi que no cambiaría, sería algo de esta forma. Y la boca obviamente está bastante bien, capaz de destacarle el labio superior, el piquito, el triángulo que hablamos de cómo se generaba un poco más abajo, que es algo que suele suceder cuando uno está triste.
Y fíjense ahí cómo se generó una expresión de tristeza solamente curvando un poco las cejas, dándole esa forma, obviamente para que sea más realista, que no solamente rotarlas, sino que dándole la forma apropiada, como que la parte central sube y la parte exterior baja. Lo mismo con los párpados, o sea, bajé los párpados, como la mirada también da mucho que decir con las expresiones, si mira para un costado, para abajo, para arriba, eso tiene mucha fuerza en los dibujos. Está bueno que también, como digo, ya dije varias veces, vean en series, películas, en el teatro, en lo que sea, la importancia de las miradas. Y obviamente con la boca también generamos un poco de expresión. La boca también, si la queremos rotar un poco, fíjense cómo genera también un poco más de expresión, como que está como con la boca diciendo, bueno, no quería hacer esto. Es una cara como que se mandó una cagada el personaje. Cara de sorpresa, por ejemplo, sorpresa medio no tan contento, podría decir. Lo mismo, salimos de donde empiezan las cejas aproximadamente y lo que va a hacer es levantarlas, rotarlas y después que vuelva a bajar. Una un poco más que la otra para lo que decía antes, que tenga un poco de movimiento en nuestra cara. Estarían por ahí, acá obviamente capaz se generan algunas arrugas en esta zona. Va a tener muy abierto el párpado de arriba y un poco más cerrado el de abajo, en este caso. Para eso le marcamos esta zona del párpado de abajo para que se note que está cerrado y acá una pequeña línea. Y ahora vamos a ver cómo está mirando hacia arriba, no puede creer lo que está pasando en el cielo. En este caso voy a subir un poco la nariz, esta parte de los cartílagos del costado, con un par de arrugas y acá lo que voy a hacer es voy a subirla bastante porque está abriendo la boca, entonces sube un poco, ¿no? En realidad en este caso queda raro porque la mandíbula en este caso debería desplazarse hacia abajo. Obviamente, si abrimos la boca, fíjense cómo la línea de mi cara está por acá y si abro la boca pasa para abajo. O sea, cómo varía esta zona para que tenga sentido. Estarían los dientes por ahí, acá los dientes hacia atrás y acá todo oscuro, estaría la lengua también obviamente, pero en este caso no la vamos a usar. El labio superior y el labio inferior. Y acá cuando uno abre la boca, obviamente se marca más esta zona de los pómulos, ¿no? Y como dije, acá el mentón estaría bastante más abajo, por eso queda rara esta línea en el medio. Entonces fíjense de nuevo cómo abriendo la boca y los ojos genera más expresión. Lo que les explicaba cuando dibujábamos las manos es importantísimo y cambia mucho sumarle manos a las expresiones. Acá está la persona así normal gritando ¡ah! Para arriba. En cambio, si ahí a eso uno le suma la expresión corporal y las manos, va a ser mucho más fuerte. Pero para que tengan una idea de cómo jugar con esto de las cejas, los párpados, la boca y la nariz. Con el tema de la risa, las cejas toman un poco la postura de preocupación o tristeza. O sea, se van rotan un poco hacia el costado, hacia la parte exterior de la cara y se levanta la parte del medio. Y como les decía, acá es donde se cierra el ojo, casi no se ve cuando uno se ríe de una forma muy fuerte, obviamente, ¿no? Y la nariz nuevamente sube un poco y la boca se abre bastante a nivel ancho. El labio inferior por acá, obviamente estarían los dientes por esta zona. El labio superior se vuelve un poco más fino, ya que al abrir la boca se estiran esos músculos, entonces quedan más finos. Y acá se le puede sumar la comisura de la boca e inclusive se puede marcar este músculo si se quiere para mostrar más todavía la felicidad. Mientras más grande la boca, obviamente más se va a montar la sonrisa. Y en esta parte se suele marcar también bastante estas líneas de acá porque uno está apretando los ojos, ¿no? Entonces ahí tenemos con un par de líneas bastante rápidas cómo sería una sonrisa. Mientras más se exagera, obviamente más fuerte va a ser la expresión. Si yo esto lo tuerzo más todavía, este torcer voy a bajar un poco. O si yo agrando esta sonrisa, cómo va tomando cada vez más fuerza, ¿no? Obviamente, además de esto que estamos viendo, la cara también se mueve, ¿no? Si uno sonríe mucho y aprieta la cara, las orejas suelen subir un poco. Entonces son un montón de cosas que hay que tener en cuenta, pero de nuevo, a nivel básico, estas 4 son las más importantes. Vamos a hacer una última expresión, por ejemplo, de enojo. Cuando uno se enoja, lo que suele pasar es que esta parte del ceño se suele contraer bastante y obviamente, como vimos al principio, acá la ceja viene de más abajo en el centro a más arriba en la parte exterior. Se genera como un surco acá en el centro de la frente cuando uno pone el ceño como enojado. Y obviamente acá de nuevo podemos usar un poco esta línea en diagonal como si fuese de tristeza, pero marcar un poco más fuerte, más intensa la línea esa que nos queda chiquita en la parte exterior,
marcarla hacia adentro como si estuviese más enojado todavía. Acá nuevamente vuelve a subir la nariz un poco y la boca podemos hacerla obviamente de mil maneras, pero en este caso le voy a hacer como que no puede creer lo que está mirando. Entonces lo que vemos es la parte superior de la boca. La parte inferior queda como una línea recta. Acá estarían obviamente los labios superiores y puede estar la boca un poco más abierta, más cerrada. Vamos a marcar los dientes nomás de arriba. Y acá obviamente nuevamente marcamos esta parte, esta línea de acá para darle un poco más de fuerza a la expresión. Entonces ahí tenemos una cara un poco más enojada. Entonces fíjense cómo moviendo solamente un par de elementos se pueden generar expresiones. Obviamente a nivel cómico es más fácil hacerlo, a nivel realista es más difícil, pero para eso es fundamental usar referencias. Hay un montón de referencias de fotos, de expresiones para utilizar que son muy útiles, así que recomiendo que las busquen y prueben, buscar fotos de lo que sea y copiar la expresión que está haciendo la persona en ese momento. Obviamente estas expresiones a medida que se mueve la cara se van a dibujar un poco distintas. No les voy a dibujar una cara enojada de frente que de perfil o medio perfil, o la mirada hacia arriba o hacia abajo. Eso ya requiere un poco más de práctica, pero con estos 4 elementos y estos conceptos que vimos van a poder empezar a practicar y después pasar a ese tipo de movimientos de cara con expresiones. Como tarea, dibujar varias caras con distintas expresiones usando referencias o simplemente probando mover las partes de las caras que vimos en este video. Y no olviden subir sus dibujos al foro.